Muy buenas noches, amados hermanos, que la paz de nuestro Dios y su bendición sea con nosotros en esta nueva sesión de nuestro curso Doctrinas que son mandamientos de hombres, donde analizamos enseñanzas que han llenado el mundo para mentirles, para engañarles, para hacerles ver que la voluntad de Dios es tal cuando realmente la Biblia dice, probablemente, no probablemente, dice todo lo contrario. Y nosotros estamos puestos para defensa del evangelio, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, toda falsedad, toda mentira, toda falsificación del evangelio certificado por Dios es una invitación para que nosotros hagamos nuestra labor y cumplamos nuestro papel como defensores de la verdad. Por eso este curso nos ayuda a poder identificar estas falsificaciones, estas enseñanzas no certificadas por Dios, para desecharlas porque son enseñanzas que nos llevarían a la condenación. Amados, algunas afirmaciones que estuvimos analizando la semana pasada respecto a los milagros, que es nuestro tema en esta lección, y respecto a al propósito y al tiempo, a la duración que iban a tener estas obras sobrenaturales en la iglesia. Estuvimos viendo la semana pasada que todo lo que la Biblia enseña es muy claro respecto a el propósito de cualquier obra milagrosa, obra sobrenatural que Dios realizó a través de sus siervos en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, se dio con el propósito de confirmar la revelación que estaban haciendo estas personas, estos hombres de Dios del Nuevo Testamento. Es decir, ellos estaban tanto verbalmente como por escrito revelando a la iglesia las doctrinas del Nuevo Testamento por primera vez en la historia para la iglesia y la humanidad, para confirmar que verdaderamente ellos tenían el derecho dado por Dios de revelar estas doctrinas y de escribir la Biblia. El Señor les concedió a través del Espíritu Santo una cantidad de manifestaciones milagrosas que comprobarían ante cualquier persona, ante cualquier audiencia, que verdaderamente estos hombres habían sido comisionados por Dios. Siendo ese el propósito, siendo esa la circunstancia en la cual Dios permitió esta actividad milagrosa en la iglesia, pues al desaparecer ese propósito, al no haber hoy más escritos del Nuevo Testamento pendientes de ser redactados, ni hay nuevas doctrinas que deban ser reveladas, no hay necesidad en la actualidad de obras milagrosas, de obras sobrenaturales de parte de Dios a través de sus siervos para confirmar nada. Cuando se cerró el canon del Antiguo Testamento, es decir, cuando ya se había revelado hasta el último libro que escribió de parte de Dios el último profeta, pasaron alrededor de 400 años en los cuales el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios también, no vio una obra milagrosa más durante más o alrededor de 400 años, debido a que nadie estaba escribiendo un libro más del Antiguo Testamento, debido a que nadie estaba revelando alguna nueva verdad que hubiera que añadir a lo que ya se había escrito del Antiguo Testamento. Dios, siendo igual todopoderoso, siendo el mismo Dios, no se manifestó milagrosamente. No estamos hablando de una suposición, estamos hablando de hechos, estamos hablando de historia bíblica. No hubo más señal, porque no había el propósito. Se retomó la manifestación milagrosa de los hombres de Dios con la autorización de él, con las credenciales de él, cuando se dio la necesidad de otra vez revelar nuevas verdades, doctrinas que llegaron a componer lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Una vez terminado ese proceso, una vez completado el último libro del Nuevo Testamento, al igual que pasó con el Antiguo, ya no es necesario, y Dios no hace nada innecesario,
ya no es necesario seguir confirmando lo que ya está confirmado. Dijo Jesús, y lo veíamos en una de las últimas expresiones de la semana pasada, que aun si se levantara alguien de entre los muertos, el que no quiere creer, no va a creer, simple y llanamente. Entonces, le comentaba también a Juan, nuestro hermano Juan Miranda, lo mismo, ¿no? Nosotros podemos argumentar, nosotros podemos enseñar, ese es nuestro trabajo, pero no debemos creer que simplemente porque enseñemos la verdad, porque la argumentemos correctamente, porque razonemos adecuadamente la evidencia bíblica, las personas lo van a aceptar. Lamentablemente, como precisamente dice el texto que inspira el título de nuestro curso, a veces las personas prefieren las doctrinas de hombres. No es porque sean más razonables, no es porque su evidencia sea contundente, no es porque nosotros no defendimos bien el caso, es porque las personas simplemente lo prefieren y ya, prefieren sus propios caminos, prefieren la sabiduría de los hombres y no la van a abandonar, incluso siendo confrontados efectivamente con la verdad. Es triste, es lamentable, pero es la realidad. Muchas veces las personas prefieren las doctrinas de hombres que la doctrina de nuestro Señor. Esto nos lleva a una historia, hermanos, que pues hoy no vamos a leer en detalle definitivamente, pero que luego usted la puede leer con calma, quizás la recuerda bien si ya ha estudiado en su lectura devocional y personal, en Primero de Reyes 13, donde un varón de Dios recibió una encomienda de parte del Señor para ir a hablar con Jeroboam, aquel rey que había desviado al pueblo con prácticas idolátricas. Y el Señor le encomienda a este profeta que reprenda a Jeroboam, lo cual va y hace. Pero este profeta había recibido una encomienda bastante curiosa. De parte de Dios se le había dado la orden de que una vez que cumpliera su misión, no debía quedarse en ese lugar, no debía hospedarse allí, no debía comer, ni dormir, ni beber, nada en esa zona. Debía regresar e incluso no debía regresar ni siquiera por el mismo camino que había llegado. Tal cual le había dicho Dios, el hombre lo hizo. Pero dice que en esa misma ciudad había un viejo profeta que ya no recibía revelaciones de Dios, a quien su hijo le contó todo lo que había pasado entre el rey y el profeta. Y este profeta, este viejo profeta, queriendo quizá saber más sobre lo que el hombre había venido a hablar, fue a encontrarlo en el camino, pero se encontró con que cuando lo invitó a su casa, el hombre se mantuvo, menos hasta ese momento, firme, diciendo: no puedo volver contigo, no me puedo hospedar con nadie, no puedo comer ni beber nada aquí, el Señor me lo ha dicho. ¿Y qué sucede cuando él le dice eso? Dice la escritura en el versículo 18 de Primero de Reyes 13, y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Note lo que dice el 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Amados, ¿qué quiero tomar de esta porción de la escritura como ejemplo y para ilustrar nuestro tema de esta noche? Que muchas veces las personas van a elegir lo que otras personas le dicen en cuanto a testimonios personales, en cuanto a experiencias que supuestamente han tenido, y van a seguirlas independientemente de lo que ya a ellos le constaba que Dios les había revelado. A este profeta le constaba que Dios le había hablado. Eso era algo que nadie le podía convencer de lo contrario. Dios se le había manifestado y le había dado instrucciones claras. Ahora, respecto a lo que
supuestamente había visto el otro profeta, ¿le constaba al joven profeta? No le constaba. ¿Qué hizo él? Confió en el testimonio personal, confió en la palabra de este hombre que con engaños lo estaba haciendo desobedecer el mandamiento de Dios. Y qué interesante que Dios no le revela directamente a este joven profeta su reacción o su respuesta ante esta rebeldía, sino que utiliza a este mismo engañador que anteriormente se había sido un profeta de Dios para ahora decirle cómo es posible que tú hayas desobedecido un mandamiento que te constaba que era de Dios para creer una mentira y terminar desobedeciendo. Y le decreta el castigo máximo, que en este caso es la muerte. Luego dice la historia que cuando salió de la casa del viejo profeta lo encontró un león y lo mató. Amados, es lo mismo que las personas hacen en nuestros días. Respecto a esto de los milagros, encontramos una cantidad de testimonios escritos, testimonios por video. Todo el mundo tiene que decirte que es que allá en Sri Lanka, es que allá en Singapur, es que allá en Siberia, es que allá en Minnesota, es que allá en cualquier lugar donde tú no estuviste, hay alguien o hubo alguien que resucitó un muerto, que lo mordió una serpiente venenosa y no le hizo daño, que hizo cualquier obra milagrosa, pues ahorita cualquiera que usted quiera recordar, hizo que una persona paralítica caminara, hizo que un mudo hablara, hizo que una persona ciega viera, etcétera, etcétera, etcétera. Testimonios y experiencias que otros dan que no deben constar a nosotros simplemente porque ellos lo dicen. Y terminamos, no nosotros, ¿no? Pero hablando de la humanidad en general, terminamos dándole más valor a eso que no nos consta que a lo que dice la Biblia que ya ha sido confirmado, que ya ha sido constatado, que ya está verificado por muchos testigos que dieron su vida para defender que esas cosas verdaderamente habían acontecido y que esa enseñanza verdaderamente era de Dios. Preferimos que venga cualquiera y nos diga que es que en tal lugar y en tal momento tal persona hizo tal milagro y su experiencia, entre comillas, vale más que lo que ya Dios nos ha revelado. Qué lamentable esto. Así que nuestro último punto para concluir esta lección de si nos estamos alejando del evangelio certificado es una pregunta. ¿Qué podemos decir acerca de los supuestos milagros modernos? ¿Qué podemos decir acerca de los supuestos milagros modernos? A pesar de la evidencia bíblica de lo contrario, hay muchas personas que creen que Dios sigue haciendo milagros a través de predicadores, de pastores, de apóstoles, etcétera, en nuestros días. Desde el 31 de marzo hasta el 1 de abril de 1980, se dio uno de los debates más conocidos en la hermandad respecto a este tema, entre el hermano Perry Cotton, que debatió con el señor John Harley en Australia sobre la continuación de los milagros en la iglesia hoy. El señor Harley afirmaba la proposición que decía, la Biblia enseña que los milagros, tales como sanar a los enfermos, hablar en lenguas y resucitar muertos, milagros como los que hicieron los apóstoles en los primeros días de la iglesia, continúan en la iglesia hoy. El señor Harley representaba a la iglesia no denominacional restaurada del Señor Jesucristo. Así se llamaba la denominación que él representaba. La proposición había sido afirmada por otro miembro de esta denominación que se llamaba Ron Whiteton, que accedió al debate, pero que antes, unos días antes de darse este debate público, enfermó y el señor Harley ocupó su lugar. Y esto fue algo bastante irónico porque leyendo específicamente las palabras del hermano Cotton, dice, apenas él recibe su oportunidad de hacer su primera exposición, dice, ¿saben? Cuando escuché que el señor Whiteton estaba enfermo, no sabía qué pensar. ¿Por qué no lo sanaron para que pudiera venir y estar con nosotros en esta discusión? ¿Por qué enviar a alguien más? Justo ahí, me parece a mí, que la proposición misma falla.
justo antes de iniciar el debate. Fue interesante escuchar las respuestas que el señor Harley, el reemplazante del otro expositor, las respuestas que este hombre dio a una serie de preguntas por parte del hermano Cotton. El hermano le preguntó, ¿puede usted hacer milagros como aquellos que realizaron los apóstoles, como resucitar muertos y algunas cosas semejantes? El señor Harley respondió, no, nunca he resucitado muertos y no tengo por qué hacerlo. Segunda pregunta, ¿puede hablar en lenguas? El señor Harley respondió, no, nunca he hablado en lenguas. Tercera pregunta, ¿puede sanar a los enfermos? El señor Harley respondió, no, no puedo sanar enfermos. Yo creo en el gran médico divino. Siguiente pregunta, ¿puede usted traducir a otros idiomas sin haberlos estudiado? El señor Harley respondió, no. Sin embargo, a pesar de responder negativamente a todas esas preguntas, que dada la proposición que estaba defendiendo, se esperaba que las respondiera positivamente, él manifestaba que creía en los milagros modernos y que había oído hablar de numerosos casos de sanación milagrosa y que por lo tanto eran hechos y no suposiciones. El famoso cirujano, alguien que les voy a presentar hoy, les traje incluso la imagen y todo para que lo conozcan porque es muy reconocido a nivel mundial, el doctor William Knowles, inició la búsqueda de un milagro, como se llama su libro. Pasó 2 años investigando las afirmaciones de los más reconocidos sanadores milagrosos y sus hallazgos fueron publicados en 1974 en el libro que ven en pantalla, cuya portada ven en pantalla, que llevaba por nombre Sanidad, un médico en busca de un milagro. En la contraportada de ese libro se describe la búsqueda que realizó el doctor Knowles diciendo lo siguiente. Vamos a ver si me pueden ayudar con la lectura. Traté de colocarlo lo más amplio posible para que podamos leer. Es uno de los autores con más ventas en el mundo de gracias, Carlos, ya te doy el paso allí. Es uno de los autores con más ventas en el ámbito de la medicina, conferencista, un médico cirujano muy, pero muy reconocido, no solamente en su país, sino, como digo, a nivel internacional. Ha publicado libros como La creación de un cirujano y El mundo de un cirujano, que se enfocan en algunas de las discusiones más académicas e importantes de su profesión, pero también de tu tiempo para hacer una investigación particular respecto a los llamados sanadores de fe, es decir, a los sanadores modernos que dicen que a través de la fe de las personas y del poder que Dios les ha concedido, ellos le pueden sanar de cualquier enfermedad. Esa contraportada vamos a leer lo que resume la obra de este gran doctor que llegó a conclusiones que van a ser muy interesantes para nuestro estudio. Hermano Carlos. La curación mediante la fe y la cirugía psíquica. Miles de estadounidenses cada año acuden en masa a los servicios de sanación mediante la fe de Kathryn Kuhlman o viajan tan lejos como a las Filipinas para visitar cirujanos psíquicos que operan con sus propias manos para curar cualquier cosa, desde artritis hasta el cáncer. Amén. Continúa allí la lectura. Ahora, un miembro practicante de la profesión médica lleva a cabo una investigación exhaustiva de este extraño mundo. ¿Qué son estos milagros de los que tantas personas dan testimonio? A pesar de las burlas de sus colegas en medicina, el Dr. Knowles comienza su viaje con la esperanza de encontrar un verdadero sanador. Su primer encuentro se da en un servicio de Kathryn de Kuhlman, donde es testigo de algunas sanaciones aparentemente sorprendentes. Un hombre que se levanta de su silla de ruedas y camina, una mujer experimenta alivio del cáncer de pulmón, los asmáticos respiran libremente y aquellos en la audiencia afligidos con cáncer de huesos y estómago, artritis y esclerosis múltiple,
creen que están bien de nuevo. Continuamos allí la lectura. Viajando a Texas para reunirse con Norbu Chen, sanador, con el apoyo de una fundación respaldada por ciudadanos prominentes, el Dr. Nolan escucha afirmaciones aún más asombrosas, incluida la historia de un médico que, según los informes, se sanó de una enfermedad renal grave. En una serie de entrevistas como Norbu Chen, el Dr. Nolan logra captar una imagen exacta de lo que es un sanador de fe. Su búsqueda luego lo lleva a las Filipinas, donde el Dr. Nolan está atrapado en un mundo tropical extraño que involucra la conmovedora historia de los últimos días de una niña. Su fascinante investigación de cirujanos psíquicos ofrece algunas explicaciones para los muchos misterios que tantas personas han encontrado. Gracias, Carlos. También en su investigación, el doctor Nolan reporta que... Continuamos. Rastreó 23 de las más prometedoras de estas pistas de sanación reportadas por varios sanadores. Rolando Rubir, llamé o visité el sanador y al paciente que él o ella supuestamente curó. Y hablamos o visité a ambos con cierto detenimiento. Todo fue en vano. Los casos que encontraba se parecían, excepto por detalles menores e irrelevantes, a casos que ya he descrito. No se encontraron milagros. Énfasis mío, dice Rolando Rovira. Así que finalmente me rendí. Después de hacer mi mejor esfuerzo durante 18 meses para encontrar alguna pizca de evidencia de que en algún lugar había alguien que tenía poderes curativos milagrosos, llegué a la conclusión de que esa persona no existía. Así es. Y en la página 282 de su libro, el doctor Nolan escribe: Permítanme repetir, un individuo carismático, un sanador, a veces puede influir en un paciente y curar los síntomas o una enfermedad funcional mediante su gestión, con o sin imposición de manos. Los médicos pueden hacer lo mismo. Énfasis agregado. Estas curas no son milagrosas, son el resultado de correcciones realizadas por el paciente en la función de su sistema autónomo. Así es. Y en el capítulo 25, el doctor Nolan analiza las enfermedades orgánicas, por ejemplo, malformaciones congénitas, infartos, laceraciones, y acerca de ellas dice: estas son las enfermedades que los sanadores, incluso los más carismáticos, no pueden curar. Cuando intentan hacerlo y caen en esta trampa, ya que saben y no les importa nada las diferencias entre las enfermedades funcionales y orgánicas, pisan terreno muy peligroso. Cuando los sanadores tratan enfermedades orgánicas graves, son responsables de angustias indecibles e infelicidad. Esto sucede porque alejan a los pacientes de una ayuda posiblemente eficaz y que salva vidas. Los sanadores se convierten en asesinos. En asesinos. El doctor Nolan afirma, además, busqué en la literatura, como yo lo he hecho, y busque en la literatura, nos dice, ¿no? Como yo lo he hecho, y no podrá encontrar curas de cálculos biliares, enfermedades del corazón, cáncer o cualquier otra enfermedad orgánica grave documentada por parte de estos sanadores. Y al final del capítulo escribe lo siguiente, Carlos. Hace 2 años comencé a buscar un milagro de sanación. Cuando empecé mi búsqueda esperaba encontrar alguna evidencia de que alguien, en algún lugar, tenía poderes sobrenaturales que él o ella podía emplear para curar esos pacientes que nosotros los médicos, con todo nuestro conocimiento y formación, debemos etiquetar como incurables. Como he dicho antes, no he podido encontrar a ningún hacedor de milagros. Énfasis agregado. Así es, y luego hace una declaración final que dice: lo que he aprendido y espero haber podido comunicar algo de este sentimiento es que no necesitamos buscar hacedores de milagros,
si estamos enfermos. Hacerlo es, en cierto modo, un insulto a Dios. Así es, muchas gracias, Carlos. Bien, he permitido esta larga, o les he traído esta un poco extensa lectura y solo es de la contraportada de un libro que lamentablemente no pude encontrar en español. Ojalá pudiera estar, que ya algunos libros de él han sido traducidos al español, así que bueno, ojalá pronto haya un proyecto que lleve esta obra a una traducción, porque este cirujano se dedicó, como él dice, a buscar algo que él creyó. O sea, cuando él inició la búsqueda, él creyó que lo podía entrar. Él dice, es probable. Voy a hacer la investigación porque es probable. Son demasiados testimonios, son demasiadas personas, he visto demasiados videos, he leído demasiados libros y esto debe tener alguna base, así que voy a empezar a investigar. Y su metodología lo llevó a diferentes países, a diferentes lugares, a buscar a los más reconocidos, a los más famosos sanadores, ver a qué personas ellos habían supuestamente curado y luego entrevistar tanto al sanador con el paciente, como también hizo entrevistas por separado de los unos y los otros, para luego darse cuenta de que las enfermedades que supuestamente ellos habían curado eran enfermedades que los médicos han curado también hasta cierto punto sugestionando a sus pacientes. Es decir, a veces les dan una pastilla que simplemente es una pastilla de azúcar, pero les dicen que es un tratamiento experimental de última generación que ha sanado 23,000 personas en un muestreo donde se ve que su efectividad es del 94,6%, que aún no ha sido aprobado por el gobierno, pero que hasta ahora el hospital, cada vez que lo ha administrado, ha obtenido los mejores resultados. Y luego ha metido toda esa información en la cabeza del individuo, le dan la pastillita de azúcar y luego empiezan a documentar que la persona realmente empieza a tener mejoría como si hubiese tomado un verdadero medicamento. ¿Qué significa? Como lo explica él, hay enfermedades funcionales que son a veces el producto de bloqueos que la misma persona, inconsciente o inconscientemente, ha tenido, que cuando se desbloquea mentalmente, puede hacer que el cuerpo funcione adecuadamente y el paciente sienta que ha recuperado, sienta que ha mejorado o ha sanado por la causal que tenga enfrente. Con el médico es la pastillita de azúcar y con el sanador moderno, entre comillas, es haberle impuesto la mano y haber orado y tener poderes. Por un lado o por el otro, las personas obtienen el mismo resultado y ni el médico es un sanador por la autoridad de Dios, ni este sanador de fe, como se hacen llamar ellos, es un sanador autorizado, acreditado por Dios. Ni lo uno ni lo otro. El médico lo que dice es, yo puedo hacer lo mismo que ellos hacen y utilizando metodologías diferentes que nada tienen que ver con fe, ni con Biblia, ni con Dios, ni con Jesús, simplemente poniendo en la cabeza de la persona información que le ayude a desbloquear aquello que ha pasado de su mente a su cuerpo, las enfermedades psicosomáticas, que por definición son enfermedades que iniciaron mentalmente, pero que la persona llega a apropiarse tanto de estas ideas, de estos sentimientos, de estas sensaciones, que terminan manifestándose en dolencias corporales. Cuando tú logras curar el problema psicológico, cuando logras sanar acá, como podría sanar un psiquiatra o un psicólogo, obviamente se van a ver resultados en el cuerpo porque ese era el tipo de enfermedad que se estaba tratando. Pero cuando hablas de cálculos biliares, cuando hablas de un muerto, cuando hablas de una persona que ha perdido sus dos brazos, que no es que vas a curar un miembro de su cuerpo o un órgano de su cuerpo, sino que el miembro no está. Y si de verdad fueras un sanador, según el Nuevo Testamento, que lo veremos en minutos, tendrías el de restaurar completamente la condición física de esa persona. De hecho, en el ejemplo que utilizamos para introducir la lección hoy, en el momento que el rey Jeroboam señala al joven profeta para que sus guardias lo apresaran, su mano se le seca.
Y cuando él ve su mano en esa condición, que no la podía ni siquiera recoger nuevamente, le pide al profeta que ruegue a Dios para que él pueda ser sanado. Y efectivamente, el joven profeta, dice Primero de Reyes 13, ora por Jeroboam y la mano le es restaurada, es decir, vuelve a su condición normal. Ese tipo de milagros no lo va a ver en estos videos y en estos ministerios, porque ellos no pueden curar y no pueden sanar cosas que no sean no se hayan originado en la mente de las personas. Por lo tanto, nosotros cuando comparamos a estas personas con lo que la Biblia dice, encontramos que sus afirmaciones tenemos que discernirlas con aquella advertencia que da el apóstol Juan de que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aunque muchas personas sigan creyendo que Dios hace milagros hoy a través de estos individuos, hay varias preguntas que surgen automáticamente. ¿Cómo podría uno saber que los milagros, entre comillas, de ciertos grupos son de Dios, mientras que los milagros de otros grupos que enseñan doctrinas contrarias a las del primer grupo son de Dios o no? O sea, si yo voy a una sesión pentecostal, ellos van a decir que hacen milagros, y si voy a una sesión evangélica, ellos van a decir que hacen milagros, y evangélicos y pentecostales no, no concuerdan doctrinalmente. Si voy a una sesión de los católicos carismáticos, que es una división del catolicismo que cree que puede hacer milagros hoy día, entonces cuando yo esté en dicha sesión me voy a dar cuenta que ella o que ellos no coinciden ni con los evangélicos ni con los pentecostales, pero dicen que hacen milagros. Entonces, si ellos no enseñan lo mismo, pero hacen milagros, incluso si ellos se refutan unos a otros, pero hacen milagros, entre comillas, siempre entre comillas, la pregunta es, ¿cómo puedo saber cuál de esos grupos es de Dios? Si veo que acá se levantó una persona de la silla de ruedas entre los pentecostales, pero veo que entre los evangélicos también, pero veo que entre los católicos carismáticos también, pero veo que entre los pentecostales unidos también, pero veo que entre los mormones también, y sigo viendo grupos y grupos y grupos, y cada uno de ellos dice hacer milagros de Dios, se dan un montón de testigos. Si estos grupos se refutan entre ellos, si estos grupos se acusan de que los otros son falsos, ¿cómo puedo yo saber cuál es de Dios si todos hacen las supuestas mismas obras? ¿Qué regla usa un sanador de fe para establecer que lo que él hace es una obra autorizada por Dios? Mientras que, como ven a la derecha de la ilustración, la obra de un brujo africano o de un médico brujo africano no está autorizada por Dios. ¿Por qué él sí está autorizado y por qué el brujo africano no está autorizado? Porque si vamos al tema doctrinal, ya hemos dicho que ni siquiera ellos concuerdan con otros supuestos sanadores de fe que también se identifican como cristianos. Ha habido muchos grupos que han alegado poseer poderes sobrenaturales que no han tenido conexión con el cristianismo. Las curaciones y los milagros han ocupado un lugar significativo en las religiones paganas incluso. Se ha reportado hazañas increíbles de estos brujos africanos. En el sudeste asiático se pueden observar caminatas rituales sobre fuego sin que la persona reciba daño en la planta de sus pies, varias perforaciones de mejillas y lenguas sin que las personas que las realizan sufran aparente dolor o sufrimiento. Estos grupos no cristianos pueden actuar tan asombrosamente como lo haría cualquiera de los defensores de la sanación de la fe que supuestamente se identifican con el cristianismo. Entonces, ¿cómo se podría probar que los supuestos milagros modernos que hacen evangélicos o pentecostales son autorizados por Dios si estamos viendo que también otros grupos que no son cristianos, incluso son paganos o directamente como el médico brujo africano, son diabólicos en su culto, en su manera de adorar? ¿Cómo es posible que así como el evangélico sana, también sane el médico brujo, también sane el costal, también sane el católico carismático, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que nosotros, para encontrar la verdad acerca de los milagros, no podemos ver al mismo hombre. No podemos confiar en sus
testimonios como confió aquel joven profeta y vemos cómo terminó y vemos qué palabras le dirigió el Señor a él, que serían las mismas que dirigiría a nosotros en la actualidad. Por lo tanto, ¿cuál es el método seguro para conocer si un acto es verdaderamente un milagro según la definición bíblica? Si es un milagro realizado por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, analizando la Biblia, que es nuestra guía espiritual, que es la palabra inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como dice segunda de Timoteo 3:16 al 17. Entonces, vamos a ver algunas características de los milagros del Nuevo Testamento. Vamos a conocer lo que es milagro o vamos a repasar, ¿verdad? Porque supongo que todos aquí lo conocemos muy bien, conocemos estas características y conocemos estas historias bíblicas, pero vamos a conocer o reconocer o recordar cómo eran los milagros bíblicos para compararlos con los supuestos milagros bíblicos modernos y darnos cuenta de si son autorizados o no, si son auténticos o no. Primero, vamos a ver, eran instantáneos. Vamos a ser lo más expeditos posibles en la lectura porque vamos a leer varios pasajes, así que les voy a pedir que estemos muy atentos allí levantando la mano para participar, por favor. Y una vez que un hermano ya está leyendo o buscando Mateo 8:3, entonces usted está buscando la siguiente lectura. Vamos a darle allí la oportunidad a nuestro hermano Juan Miranda con nuestra primera lectura, que es Mateo 8:3, y luego de él nuestro hermano Christopher con 9:27 al 30. Juan Miranda, Mateo 8:3 y los versículos también 14 y 15. Y el hermano Christopher con el mismo libro, Mateo, pero el capítulo 9, los versículos 27 al 30. Y el hermano Irving leerá después de ellos el mismo libro, Mateo, pero el capítulo 12, versículo 13 y el versículo 22. Por favor, hermanos, tenemos las citas en la pantalla. Tenemos las citas en la pantalla o anotemos. Si la pantalla está muy chica, a medida que voy citando, anotemos, porque si me pongo a repetirles las cada vez, vamos a demorar mucho más. Así que vamos, por eso dije, vamos a hacerlo expedito. Hermano Juan Miranda, Mateo 8:3 y los versículos 14 y 15, por favor. Amén, hermano. Dice así: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Versos 14 y 15. Perdón. Al instante su lepra desapareció. Para hacer énfasis, ¿no? Ahí. Ahora 14 y 15, el versículo 14 y 15. Dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Amén. Gracias, hermano Juan. Dice, solo tocó su mano y la fiebre la dejó. No hubo un proceso, no hubo una espera, no hubo una mejora gradual, no. En ambos casos, el milagro fue instantáneo, pero aún confirmémoslo más. Hermano Christopher. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Amén. Gracias, hermano Christopher. Le tocó los ojos y quedaron viendo. No fue gradual. No fue una mejora que iban a tener que esperar un mes y seguir orando y seguir ayunando para que terminaran sanos. Fue automático, instantáneo. Si no, aún confirmémoslo con la lectura del hermano Irving, mientras que necesito dos más para que leamos Hechos 3, 7 al 9. Leamos 9:34 y el 13:11. Sería el hermano Christopher con Hechos 3, 7 al 9, y el hermano Carlos con Hechos 9:34, y me faltaría uno más para Hechos 13:11. ¿Quién levantaría la mano? Antes de darle paso al hermano Irving con Mateo 12, 13 y el 22.
hermano Moisés. Hermano Moisés nos leería Hechos 13:11 al final. Bien, vamos entonces con el capítulo 12 de Mateo. Hermano Irving. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Amén. Aquí otra vez encontramos una sanidad automática, una sanidad instantánea. Esta revelación se confirma en el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Amén. Muchas gracias, hermano Irving. Otra vez dice que era ciego y mudo. Y cuando Jesús le sanó, automáticamente veía y hablaba. Entonces, vamos a confirmar con 3 lecturas más que los milagros del Nuevo Testamento, cuando Dios sanaba a alguien, su curación era instantánea. Por favor, Hechos 3, 7 al 9, hermano Christopher. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Gracias, hermano Christopher. Dice, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Al momento, no fue un proceso. Sigamos confirmando esta característica de los milagros del Nuevo Testamento en el capítulo 9. En el verso 34 dice la Biblia, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Gracias, hermano Carlos. Ahí todavía lo dice más claramente, enseguida. Y finalmente, Hechos capítulo 13, versículo 11. Hermano Moisés. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Gracias, hermano Moisés. Otra vez, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Muchas gracias. Así, vamos a mantener la lectura así porque son varios textos, ¿no? Tenemos la característica número 2, porque leímos en uno de los textos que Jesús le dice, si no me equivoco, lo leyó Christopher, si crees que yo puedo hacer esto, entonces, si ustedes creen que lo puedo hacer, los voy a sanar. Basándose en esa expresión de Jesús, estas personas han llegado a decir que el poder de su poder de hacer milagros depende de si la persona tiene fe. ¿Por qué tienen este recurso? Porque, como mencionaba el doctor Noble, cuando se encuentran una enfermedad que no es funcional, que no es psicosomática, que es una enfermedad grave, orgánica, ellos no la pueden curar. Entonces, al no poder curarla, no pueden decir que no tuvieron ese poder. Así que le echan la culpa a la persona y dicen, lo que pasa es que usted no tiene fe. Porque mire lo que Jesús le pregunta ya a estos personajes del Nuevo Testamento, si ellos creían que él lo podía hacer. Probablemente es que seguramente que usted no cree, por eso es que no se le pudo sanar. Hermano Carlos. Es Juan 11:39, hermano. Juan 11:39. Bueno, Jesús, era uno de los pasajes que habíamos leído, pero seguramente Juan es paralelo, ¿no? No, Juan 11:39. No, ese es de Marta, la hermana de Lázaro. No, Christopher, ¿fue un texto que tú leíste? Sí, señor, fue el de Hechos 13, la parte donde Pedro sana al hombre que estaba abajo, que de hecho este hombre no tenía ni siquiera fe, estaba pidiendo plata. Ajá, pero me refiero a, no, debe ser el 9, 27 al 30. Vamos a verlo para salir de dudas, para todavía afirmar más
el argumento, ¿no? Si no me equivoco, sí, correcto. Es Mateo 9, 27 al 30, porque él dice, Jesús les dijo en el versículo 28, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, debido a eso, debido a esa expresión de Jesús allí, por ejemplo, estos sanadores cuando fracasan, que van a fracasar muchas veces, claro que eso no se guarda en video, a eso sí no lo documentan, pero cuando fracasan, le echan la culpa a la persona diciendo que porque ellos no habían creído. Entonces, aquí vamos a la característica número 2 de los milagros del Nuevo Testamento que tiene que ver con eso. No siempre, algunas veces sí, como en ese caso de Mateo 9, pero no siempre fue necesaria la fe por parte de aquel que recibía la obra milagrosa. Es mentira que la persona debe tener fe como un requisito indispensable. En el Nuevo Testamento no era un requisito indispensable, como veremos a través de la lectura de Juan. Juan 11:39, hermano Christopher. Antes de que lea Christopher, vamos con Hechos 13, 11 al 12. ¿Alguien más? ¿Quién con Hechos 13, 11 al 12? Yo había hermano levantado Juan la mano Miranda. para leer, Juan. ¿Perdón? Yo, Carlos, había levantado la mano para leer Juan 11:39. Perdón, entonces vamos a correrlo. Juan 11:39, el hermano Carlos, Christopher, Hechos 11 al 12, y el hermano Juan Miranda, Hechos 16, 18. Iniciemos. El texto de Juan, hermano Carlos. Juan 11:39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Bien, gracias. ¿Qué dice la característica? No siempre la persona que se beneficiaba de la obra milagrosa debía tener fe, porque ¿qué fe podía tener un muerto que no estaba consciente de nada de lo que pasa debajo del sol? Entonces, él en ese momento no se daba cuenta. Cuando el Señor le llamaba y él volvía del Hades a ese cuerpo, obviamente al levantarse era consciente de la realidad terrenal. Pero antes de ese momento, no son conscientes de nada en la tierra, como sabemos muy bien que enseña la Escritura. Así que, ¿qué fe tenía la persona de que Jesús lo podía resucitar en el momento que él lo iba a hacer si estaba muerto? La expresión de allí de Marta, ¿no? Está sumamente muerto, quiso decir Marta, ya hiede con 4 días. Bien, Hechos 13, la cita de Hechos 13, vamos a recordar nuevamente lo que pasó. Ese ya lo había leído el hermano Moisés. Ajá, correcto, pero vamos a leer ahora el 11 y 12. Vamos a leer los dos. Perfecto. Los dos textos allí. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Gracias, hermano Christopher. Ahí vemos que obviamente Elimas o Bar Jesús no era un creyente, no era alguien que tenía fe, más bien recibió un castigo, que era una de las consultas que había hecho Christopher en la lección pasada. Este hombre no tenía fe, fue castigado por el poder divino. Entonces, otra prueba de que el milagro no necesariamente requería la fe de la persona que lo recibía o que era receptor de esa obra milagrosa. Más bien, dice el 12, haber realizado esto sí produjo fe en el hombre que había estado escuchando el mensaje, que era Sergio Paulo, ¿no? Él que había estado escuchando la palabra, porque recuerde que la fe viene de oír la palabra, pero la señal confirmaba lo que el hombre había escuchado, si era de Dios o no era de Dios. Así que una vez vista la confirmación, él creyó. No creyó Elimas, creyó el que estaba siendo testigo de todo esto. Finalmente, Hechos 16, 18. Dice así, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió en aquella misma hora. Gracias, hermano Juan. Otra vez, la muchacha que tenía espíritu de adivinación y que iba detrás de Pablo y sus colaboradores diciendo, estos hombres les predican el evangelio. Pablo dice, ¿cómo vamos a que Satanás esté dando testimonio de nosotros para que luego digan lo que dijeron del maestro, que tenía un pacto o un acuerdo con Satanás? Entonces reprende a ese espíritu para que salga de la muchacha. La muchacha no estaba teniendo fe en Jesús. La muchacha no estaba pidiendo que Pablo y sus colaboradores le ayudaran. Más bien, en ese momento estaba siendo controlada por un espíritu maligno. Así que confirmamos con todos estos pasajes que no siempre fue necesaria la fe por parte de aquel que recibía el efecto o la obra milagrosa. 3. Otra característica es que no fueron pocos los sanados. Por favor, ¿quién nos ayuda con Mateo 24, hermano Irving? Mateo 8:16. Mateo 8:16, hermano Moisés. Allí mismo el hermano Christopher con el 9:34 al 35. ¿Alguien más con el 14:35 al 36? ¿Alguien más, aparte de los que ya están participando con los primeros? Hermano Juan Miranda con 14:35 al 36 de Mateo. Y Lucas 4:40, ¿quién nos ayuda con Lucas 4:40? Hermano Rafael, muchas gracias. Y finalmente, Lucas 9:11. Lucas 9:11. Gracias, Steven. Hermano Steven no tiene acceso hoy al micrófono, así que nos dice que no nos puede ayudar ahí. El hermano Irving con Lucas 9:11. Iniciamos entonces. Mateo 4:24, demostrando que no fueron pocos los sanados. A ver. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Gracias, hermano Irving. Mire toda la categoría de enfermedades que eran sanadas por nuestro Señor. Y miren la extensión de tierra. De toda Siria venían personas para ser sanados. Eso no lo vemos en los shows de sanación de fe que se dan hoy día entre estas denominaciones. Pero sigamos confirmando. 8:16, por favor. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Gracias, hermano. Dice que venían muchos endemoniados y luego habla de todos los enfermos. Eran cantidades. Algo con lo que hemos desafiado siempre a los famosos sanadores de fe es que vayan a los hospitales, es que vayan a los sepelios y levanten muertos y sanen enfermos, pero no lo hacen así. Solamente sanan allá en el estadio, allá en el lugar de reunión donde ellos ponen todo ese ambiente, ese bautismo de adrenalina, como le llamó uno de nuestros amados predicadores. Primero bautizan en adrenalina a toda la gente, la sugestionan, le preparan todo un ambiente para luego empezar supuestamente a sanar, y sanan 2, 3, 4 personas, muy particularmente cuando el Señor dice sanaba gente de todos lados, de todo tipo de enfermedades y una gran cantidad de esas mismas enfermedades. Tenemos también el 9, 34 y 35. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios se echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gracias, hermano. Toda enfermedad y dolencia. No seleccionaba, no fracasaba con unas y otras sí las sanaba todas. 14, 35 y 36. Bueno, hermano, dice,
Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Los que tocaron ese borde quedaron sanos. Imagínense, allí todavía hay otra característica más, ¿no? Ellos con tocarle ya estaban sanos, no necesitaban lo que mencionaba, ¿no? Ese ambiente, ni siquiera que hiciera aquella oración para que a través de las palabras de esa oración también trabajara psicológicamente a la persona como lo hacen, sino que verdaderamente había tanto poder o había ese poder real en el Señor. También se dio en el caso de los apóstoles, que solo con tocar la ropa de ellos ya también recibían sanación o curación las personas. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, lo sanaba. Gracias, hermano. Sobre todos, dice María, todos los que tenían esa enfermedad se colocaban en ese lugar y todos recibían la respuesta divina y milagrosa de parte de Dios. Finalmente, el 9:11 del mismo Lucas. Y cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. No seleccionaba, sanaba a todos los que necesitaran ser sanados. Cuarta característica de los milagros del Nuevo Testamento: se curaron enfermedades orgánicas, no solo trastornos psicosomáticos. ¿Quién nos ayuda con Mateo 15:30? Mateo 15:30, hermano Moisés. ¿Quién nos ayuda con Lucas 17:11 al 19? Hermano Juan Miranda. Y Rafael con el 22, Lucas 22:50 al 51. ¿Y quién nos ayuda con Hechos 3:1 al 5? Hermano Carlos. Bien, listos. Entonces, se curaron enfermedades orgánicas. Vamos a ver, Mateo 15:30, por favor. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Gracias, hermano. Mire, personas a las que les faltaba la mano y los sanó. ¿Qué significa que los sanó? Que donde antes no había una mano, ahora la hay. Cojos, personas que no tenían un pie o los dos pies, carecían de ambos pies. Y dice que los sanó. ¿Qué significa? Que recuperaron su pie o sus pies según fuera el caso. Donde hemos visto que alguno de los sanadores modernos logra hacer esto, logra devolverle un órgano completo de una persona. ¿Cuándo se ha visto? Y un órgano externo, porque luego te dicen, no, que yo te operé, dice, hay unos cirujanos psíquicos, dice, te operan mentalmente. Claro, tú no sabes porque como no te vamos a poder abrir para verte allá adentro qué fue lo que hizo o no hizo, es una forma muy fácil de decir que sanaste o curaste. Pero en el caso de Jesús, si tú haces que un brazo sea restaurado totalmente, una pierna sea restaurada totalmente, esa es otra categoría de milagro que nunca vamos a ver en los días modernos porque no existen los milagros modernos. Continuamos, Lucas 17, 11 al 19. Dice así: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio y le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos... Perdón, Juan, vamos a dejar la lectura hasta allí, porque por cuestión de tiempo, ¿no? 10 leprosos. Note el tipo de enfermedad, una de las enfermedades más detestables que ha sufrido el hombre. Dice que eran 10 y que
a los 10 los sanó mientras iban de camino a cumplir las instrucciones de Jesús. Continuamos, 22, 5 al 51. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Gracias, Rafael. Otra vez, un órgano completo perdido por el corte de una espada, en este caso de los discípulos de Jesús, y el Señor le toca allí, nuevamente tiene su oreja completamente sana en su lugar. ¿Dónde está el sanador moderno que haga este tipo de obras? Finalmente, Hechos 3, 1 al 5. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna, pero con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Correcto. Ahí, en realidad, la lectura se podría extender hasta el 7, por favor. El milagro completo sale hasta el 8, pero más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Gracias. Ahora, el 7 me interesaba porque ahí está la descripción de una sanidad orgánica. O sea, se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Dónde está el sanador moderno que logra hacer esto con una persona en esa condición? No existe. Bien, continuamos. Eran actos públicos. Ya por razón de tiempo vamos a leer un pasaje, igual en el material vamos a tener las demás citas para luego verificarlas, ¿no? Vamos a leer uno por cada ejemplo. Actos públicos. ¿Quién nos lee Mateo 12, 9, por favor? Mateo 12, 9. Hermano Rafael, dice la aplicación. Christopher nos lee el punto 6. A ver, Mateo 12, 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de 12:9. Sí. Mateo 12:9 dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Correcto. No te preocupes, Rafael. ¿Por qué ese texto tan cortito? Porque cuando él sanó, no sanó metido en un cuartito. No sanó por allá en un monte lejos donde nadie veía lo que él hacía con las personas. En la sinagoga donde se congregaban todos los jóvenes judíos. Un sitio público. Bien, ahí igual tenemos otros ejemplos, pero como dije, por razón de tiempo, pues los vamos a obviar para que luego los analicen el material cuando les hagamos llegar el material. Vamos al punto 6. Eran sanaciones completas. Allí mismo en el Mateo 12, pero ahora el versículo 13. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y le fue restaurada, sanada como la otra. Amén. Gracias, Christopher. Hay una sanación completa. No dice, bueno, le mejoró el aspecto, quedó bastante bien. No, es que le quedó con la misma salud que tenía la otra mano. Sanación completa. Hoy muchos de los sanadores modernos te dejan, supuestamente te levantan de la silla de ruedas, pero realmente no quedas caminando como camina cualquier persona en su salud, sino que queda todavía cojeando, todavía tiene que aprender a caminar, los familiares les tienen que ayudar, y ustedes pudieran leer el libro del doctor Nolan, se darán cuenta que cuando algunos meses después se entrevistó a esas personas, nuevamente estaban en su silla de ruedas.
Número 7. Fueron obras reconocidas por los enemigos de Cristo como milagros genuinos. Mateo 12, 13 al 14, hermano Carlos. Mateo capítulo 12, verso 13 al 14. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto lo hizo delante de sus enemigos, como vimos que de una vez se reunieron para ver qué iban a hacer, porque realmente había acontecido un milagro. 8. No se realizaron para ganar dinero. Mateo 10, 8 al 10 están las instrucciones del Señor de que los que iban a predicar, iban a sanar, iban a ayudar, no tenían que hacerlo con el objetivo de ganar dinero. Número 9, glorificaron a Dios. Precisamente leímos en Hechos 3:2 en adelante cómo tanto el sanado como las personas que fueron testigos de su sanación terminaron glorificando a nuestro Señor. 10. Fueron utilizados para confirmar una nueva verdad. Ya sabemos que Hebreos 2, 3 al 4 dice que el Señor acompañaba la predicación de los apóstoles con estas señales. 11. Las personas curadas no siempre tenían que estar presentes. Sabemos por Mateo 8, 5 al 13 que el centurión le dice a Jesús: solo di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. 12. Se realizaron algunos milagros a pesar de la oposición de los beneficiados. Por ejemplo, en el caso de los endemoniados, cada vez que el Señor iba a expulsar a un demonio, pues obviamente que el demonio no estaba de acuerdo con, no quería ser expulsado, y la persona más bien tenía reacciones violentas como la de los gadarenos, así que también se dieron milagros incluso con personas que se opusieron a ese beneficio. 13. El Señor no anunció ningún servicio especial de sanidad. No actuaba de esa manera. El Señor predicaba, enseñaba y también lo de enseñar sanaba las dolencias de todos ellos, como vimos en varios de estos pasajes. Y finalmente, no hubo proyecciones preliminares de audiencia antes de iniciar una actividad de sanaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Simplemente que no hubo lo que hacen muchos, o lo harán todos, que antes de ir a un lugar primero hacen un estudio como de mercadotecnia para entonces, o de mercadeo, para darse cuenta si verdaderamente en ese lugar están las enfermedades que ellos necesitan que haya y las personas dispuestas a asistir a la actividad para entonces ellos realizar la actividad. Con Jesús no había eso. Por hermanos, finalmente para cerrar nuestra lección, Mateo 7, 21 al 23 nos exhorta el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados, hacedores de maldad. Amados, en conclusión, la palabra de Dios es la verdad. Juan 17, 17. Creer el error de los poderes sobrenaturales, que el error de que los poderes sobrenaturales siguen disponibles en nuestro tiempo, es un error grave, es apartarse de lo que enseña la palabra de verdad. Y el Señor advirtió eso en textos como este de Mateo 7, 21 al 23. También en Mateo 24, 24 le advirtió a los de su tiempo que incluso en el mismo primer siglo se levantarían hombres diciendo que eran profetas y que podían hacer milagros o señales de parte de Dios, y él les advirtió que tuvieran mucho cuidado con eso. Pablo también advirtió que los siervos de Satanás serían capaces de desplegar poderes para realizar señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento
es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, pero luego todo eso es calificado con el término mentirosos, por más que le parezcan reales a las personas. Advirtió además que no deberíamos sorprendernos de que estos falsos maestros tuvieran apariencia de piedad, pues a los corintios les escribió en la segunda carta, en el capítulo 11, versículo 14, que incluso el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que, amados, no nos alejemos del evangelio certificado. En lugar de eso, vas a darlo a conocer a todo el mundo para que haya sanidad espiritual de la más grave enfermedad que puede tener el hombre, que es la enfermedad del pecado. Esa sí es la sanidad que se nos ha encomendado a nosotros y que debemos, como el Señor Jesús, sanar a todos los que tengan esa dolencia y a los que tengan esa enfermedad. Hasta aquí, entonces, nuestra lección. ¿Nos estamos alejando del evangelio certificado? La respuesta es no.